Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Sandra Ochoa del equipo de comunicaciones y marca de protección y es para mí un placer estarlos acompañando en este espacio de Al Minuto con Protección, un contexto especial que hemos preparado para explicarles el proyecto de reforma pensional, más allá del impacto que pueda tener en el ahorro obligatorio, que ya lo hemos venido hablando en otros espacios en protección. Este espacio tiene un contexto para los inversionistas, que también se hacen varias preguntas alrededor del efecto que pudiera tener el actual proyecto que se discute en el Congreso de la República, en sus inversiones, en la gestión de su patrimonio, en la asesoría que pueden incluso transmitirle a sus hijos y al resto de su familia. Así que hoy me acompañan de forma muy especial Juan Pablo Espinosa, vicepresidente de Finanzas y Riesgos de Protección, y Eliana Barraza, líder de Estrategia Comercial, de Inversiones y de Gestión Patrimonial. Durante una hora, y a ellos gracias por acompañarlos, vamos a estar conversando de una manera muy cercana y muy simple sobre las conversaciones que está teniendo el Congreso de la República y que la próxima semana se reinician en la Cámara de Representantes, faltando 2 debates para poder terminar antes del 20 de junio la discusión de este proyecto, y en caso de que el tiempo no alcance, pues tendrá que ser archivado. Así que Juan Pablo, Eli, muchísimas gracias por estarnos acompañando en este espacio. Muchas gracias, Sandra. Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Sandra. Muchísimas gracias. Bueno, entonces la idea es que podamos recorrer este espacio en 3 bloques, aunque suponemos que muchos de los asistentes han venido siguiéndole el pulso a la conversación del Senado que se ha venido llevando también a la opinión pública y en diferentes medios. Juan Pablo, la invitación es que en un primer bloque recorramos como esas generalidades de lo que se aprobó en el Senado y que tendrá que revisar también la Cámara para luego pasar a conciliación. Después haremos un bloque muy importante en el que revisaremos las oportunidades y el impacto que pudiera tener el ahorro voluntario como vehículo complementario para mejorar, tener unas mejores condiciones de retiro y seguir optimizando a través del ahorro voluntario también la gestión tributaria. Y en un cuarto capítulo abriremos un tercer capítulo mejor, abriremos el espacio para las preguntas que hemos recibido desde el momento en que enviamos esta invitación de quienes están hoy en línea y también nos siguen en nuestras redes sociales. Muy especialmente los invito a seguirnos en LinkedIn como Protección Inversiones. Ahí tendremos las memorias de este espacio y seguiremos analizando el impacto de la reforma desde esta mirada. Así que Juan Pablo, con los muy buenos días, cuéntanos por favor en un resumen muy general qué se ha discutido hasta el momento en el Senado, cómo vemos en protección esos cambios que se aproximan y que en caso de entrar en vigencia estarían al 1 de julio del 2025 entrando en vigencia. Muy bien, Sandra. Pues primero que todo, muchas gracias a las personas que se han conectado a este evento. Gracias por acompañarnos. Esperamos que a través de este tipo de espacios les podamos dar información que sea valiosa para entender un tema que sabemos que es complejo, pero que justamente en nuestro rol de asesores, pues queremos tratar de poderlo llevar de la manera más clara y transparente posible y de que de esa manera ustedes pueden tomar las mejores decisiones. Antes de hablar un poco acerca de cómo es la estructuración, cómo está armado este proyecto, yo quisiera destacar varias cosas con respecto a lo que tenemos hoy y lo que falta. Estamos en mitad del camino. Desde el punto de vista del trámite en el Congreso, lo que tenemos hasta ahora en este proyecto de reforma pensional es una aprobación por la Cámara Alta del Senado de la República, que tomó un tiempo, digamos, relevante, pero que en esta ventana que queda para la actual legislatura que culmina, el 20 de julio, tiene que hacer por el tránsito por la Cámara de Representantes. Y en esa aprobación del Senado que tenemos hasta ahora y que es muy relevante, que se vuelve, digamos, una base muy, digamos, sólida de discusión en lo que viene, quiero destacar varias cosas. Uno de los grandes elementos que se ha venido, digamos, resaltando desde hace tiempo como una de las principales limitaciones del sistema que tenemos hoy en día es la competencia que hay entre Colpensiones como administradora del régimen de prima media y las AFPs como administradoras del componente de ahorro
individual. Esa competencia, esa, digamos, divergencia que genera una cantidad de, digamos, inconvenientes en la práctica se va a eliminar. Ya no va a haber competencia entre esos regímenes. Por el contrario, lo que se va a producir es un complemento a través de un sistema de pilares que ya voy a explicar en un momento. Entonces, primer elemento clave, ya no vamos a tener la competencia que vivimos, pues, digamos, hoy en día y que lleva a que muchas de las personas que están en el régimen no tengan claro qué es lo que más les conviene, si Colpensiones o los fondos privados. Segundo elemento, los aportes a Colpensiones, que ya en unos minutos voy a detallar exactamente cómo funciona ese pilar, pero los aportes a Colpensiones, tal como lo aprobó el Senado de la República, tienen un límite de 2.3 salarios mínimos, quiere decir que por encima de ese nivel de ingreso salarial las cotizaciones van a dar el componente de ahorro privado. Y quiero destacar eso porque en la discusión política se ha hablado mucho en estas últimas semanas de si es 2.3, de si se vuelve al 3, que era el principio, o se revisa al alza 4, no. Lo que tenemos que tener presente como un hecho, digamos, cumplido y aprobado por parte del Senado de la República es ese nivel de 2.3. Otro elemento de la reforma que se incluye, que creemos que es un elemento claramente en dirección a una mayor equidad entre géneros, es que se están disminuyendo las semanas de cotización necesarias para las mujeres de manera progresiva hasta las 1.000 semanas en el año 2036 y se incorpora la posibilidad de descontar 50 semanas por cada hijo que tenga la mujer, máximo 3 hijos, lo cual quiere decir que por este, digamos, elemento se pueden reducir hasta en 150 semanas de cotización la posibilidad o el tiempo para acceder a una pensión por parte de las mujeres. Otro elemento importante tiene que ver mucho con el mundo de la gestión de las inversiones y de los mercados financieros, y es que se contempla que el actual sistema de multifondos, en donde tenemos varios fondos en pensiones obligatorias en función del tipo de riesgo que asuma cada portafolio, pasa a un nuevo esquema que se llama un esquema de fondos generacionales, en donde la persona no va a estar, digamos, haciendo tránsito a medida que pasa por su vida de cotización entre diferentes fondos, cada vez con un perfil más conservador, sino que se van a unir personas que tengan, digamos, una fecha de nacimiento similar, y ese fondo, a medida que pasa el tiempo, va a ir migrando, va a ir teniendo un perfil de riesgo adecuado con la realidad de cada uno de esos grupos para que al final se pueda lograr el objetivo que tiene lógicamente el sistema, y es tratar de generar un nivel de mesada pensional que sea el más alto posible. Y el último elemento que yo quisiera, digamos, destacar de esta revisión inicial es que el Senado de la República aprobó que el Banco de la República va a ser la entidad encargada de administrar el Fondo Público de Ahorro en el pilar que administra Colpensiones. ¿Eso qué quiere decir? Que parte de los aportes que, de acuerdo con el sistema, están establecidos que vayan a Colpensiones, no se van a poder gastar inmediatamente, sino que tienen que ir destinados a este fondo que tiene una vida, digamos, útil, relevante, y que tiene como objetivo el hecho de evitar, digamos, que todas las contribuciones que hagan los aportantes, pues, eventualmente se vayan a gasto, digamos, directo por parte de la nación. Más o menos, con lo que tenemos hoy en día aprobado, de las cotizaciones de, digamos, 100 pesos de aportes totales que reciba Colpensiones más o menos a ese fondo, se podría ir cerca de una tercera parte. Estamos hablando de entre aproximadamente 35 pesos de todo ese flujo, y ese elemento es un elemento también muy importante, y si nos da el tiempo ahora lo podemos conversar también acerca de cuáles pueden ser los impactos de esta reforma sobre el desempeño del mercado financiero y de activos, pues, que sabemos que son del interés para muchas de las personas que están conectadas. Juan Pablo, para que nos pueda seguir explicando, yo quisiera profundizar en, se ha hablado mucho de la reforma no es tan buena como quisiéramos,
pero también se ha hablado de la necesidad de una reforma. ¿En qué punto todavía se pueden hacer ajustes sobre esto que conocemos y cómo Protección va a seguir insistiendo de la mano de Asofondos en algunos asuntos fundamentales, en algunos casos, por ejemplo, sobre el componente del umbral, que sabemos que frente al tema de la sostenibilidad del sistema se vuelve determinante si sube o si baja un poco más de lo que aprobó el Senado, que es ese 2.3? Pues Sandra, a mí me parece una excelente pregunta para hablar de dos temas. El primero, de ese recorrido que ya mencioné hace un momento que tiene este proyecto por el Congreso, en qué punto estamos y qué falta. Y como dije, así el tiempo sea muy corto, porque estamos hablando de que la legislatura se acaba más o menos en un poco más de un mes, llevamos más de un año en esta discusión. De todos modos, en términos del proceso de aprobación estamos a mitad de camino y en ese recorrido que falta, pues el proyecto puede indudablemente incorporar elementos que ojalá mejoren el perfil de lo que ha aprobado hasta ahora. Es decir, que todavía en la discusión pública, y por eso es súper importante que todos, pues porque al final todas las personas que estamos aquí en este espacio y en general todos los colombianos somos partícipes de este sistema de protección a la vejez, pues estemos muy pendientes y juguemos un rol activo en la discusión. Entonces, dentro de esos elementos que podrían mejorar, tú mencionaste el tema del umbral de las cotizaciones y eso es absolutamente cierto. No lo decimos nosotros, no lo dice Protección ni Asofondo, lo han venido insistiendo organismos dentro del país, centros de estudios de pensamiento, expertos en economía que han venido insistiendo de una manera muy digamos, clara y bastante repetitiva el hecho de que el mejor esquema de pilares que tiene esta reforma es aquel que hace que el umbral de cotización a Colpensiones sea el más bajo posible. ¿Y eso a qué se debe? Se debe básicamente a uno de esos grandes elementos cuando uno hace como la lista de deseos de qué debería tener el sistema de pensiones ideal en el país, debería ser primero que todo, un sistema que sea sostenible en el tiempo. Muchas veces las discusiones, digamos, de este tipo de temas se dan pensando en el corto plazo, en el próximo año, en los 2 años siguientes, 4 años, pero tenemos que pensar que cuando cambiamos el sistema pensional, las modificaciones que estamos adoptando hoy apenas las vamos a estar viviendo al cabo de 30, 40, 50 años, entonces tenemos que tener una mirada bastante amplia y cuando ampliamos esa mirada nos damos cuenta de que el Estado en este sistema va a tener que asumir una carga importante. ¿Por qué? Porque la demografía del país está cambiando y en esa demografía, digamos, un régimen de reparto como el que administra Colpensiones es un régimen en donde va a haber cada vez menos aportantes y cada vez, digamos, una mayor cantidad de personas pensionadas, de modo entonces que el tema de la sostenibilidad es muy importante y eso hace entonces que entre más bajo el umbral de cotización a Colpensiones, pues digamos ese costo adicional que asume el Estado por administrar este nuevo sistema, pues digamos que genere los efectos, digamos, en aumento de deuda pensional menos grandes. Segundo elemento, Sandra, muy importante que tiene que tener una reforma pensional, cobertura. En Colombia sigue siendo muy bajo el número de personas que pueden acceder al sistema de pensiones. Y eso es digamos, realmente es un elemento clave para pensar en el bienestar social de estas personas que llegan a la tercera edad, que todos llegaremos en algún punto a esa edad y sobre todo pensándolo bajo la perspectiva de la gran informalidad que tiene nuestro país en la economía, en el mercado laboral y de cómo hoy por hoy muy poquitas personas de las que trabajaron terminan recibiendo una pensión. ¿Qué hace de positivo este sistema? Que establece un primer pilar o una primera capa de cobertura para aquellos adultos que nunca pudieron aportar, que hoy en día no están recibiendo ingresos y en ese sentido se amplía la cobertura de una manera importante. Al tiempo, sin embargo, si queremos que más personas trabajadoras terminen aportando para sus pensiones, pues no se necesita realmente una reforma pensional,
sino más bien lo que se requiere es una reforma en el mercado laboral, reforma que haga que más personas puedan, digamos, ser parte de la formalidad, es decir, tener un contrato de trabajo en regla, hacer sus aportes periódicamente y de esa manera pues sean elegibles para el sistema de pensiones. Y en la última instancia estamos hablando entonces de sostenibilidad en el tiempo desde el punto de vista financiero, estamos hablando de cobertura, el último tema tiene que ver con equidad e indudablemente lo que tiene este proyecto como positivo en términos de equidad es cubrir personas que hoy en día no tienen ninguna protección a través de este primer pilar que se llama el pilar solidario, pero además también lo que hace es que de alguna manera los grandes subsidios que están recibiendo las pensiones altas en el país, pues ya digamos, no sigan siendo tan significativos en la medida en la que el subsidio que reparte el sistema administrado por Colpensiones, pues va a tener ese límite que mencioné ya de los 2.3 salarios de cotización. Juan Pablo, has mencionado dos elementos muy importantes, que dejan de competir Colpensiones con los fondos privados, es decir, se integran, y un sistema de pilares donde nos has mencionado pilar solidario, creo que no hemos hablado del semicontributivo, hay un pilar contributivo donde muy probablemente vamos a estar alojados la mayoría de los que estamos aquí conectados, y un pilar voluntario que también nos cubre a varios de los que estamos acá y que hacemos un ahorro voluntario con un objetivo, en algunos casos, de complemento de pensión que va a cobrar mucha más relevancia. Importante mencionar que los pensionados actuales no quedan cubiertos dentro de estas modificaciones y se les respetan sus derechos, porque también aquí hay varias personas que ya disfrutan de su pensión. ¿Qué nos profundizarías de este recorrido rápido del pilar solidario semicontributivo para podernos quedar en el contributivo, que es donde seguramente vamos a tener más preguntas? Perfecto. Entonces, Sandra, yo creo que aquí nos aplica muy bien una analogía que es pensar en el juego de Lego, ¿sí? Como los niños pues que arman sus Legos dependiendo de lo que hay dentro de la cajita. Este sistema de pilares es como un sistema de varias piezas de Lego en donde, digamos, el personaje del juego, ¿cierto? El muñequito pues de Lego va a caer en alguno de ellos dependiendo de las condiciones que tenga. La primera pieza corresponde al pilar solidario. Es ese pilar en donde van a estar las personas de 65 años hombres, 60 años mujeres, que nunca tuvieron, digamos, ninguna cotización, que nunca formaron parte del régimen de aportes a pensiones. Esas son personas, además, la focalización de este pilar va a estar en personas de pobreza extrema o situación de alta vulnerabilidad. Y básicamente estas personas van a recibir una renta básica solidaria que cubre lo que se determina como la línea de pobreza extrema para el 2024, que está alrededor de los aproximadamente 230.000 pesos. Entonces, este es un pilar en donde hay, digamos, un público muy definido por esas características y que realmente, pues, digamos, a los demás partícipes del sistema, pues, digamos, no les genera una repercusión inmediata. Pasamos luego al pilar semicontributivo. Este es un pilar en donde van digamos, a llegar los aportantes que no cumplen el número de semanas exigidas por el proyecto para poder pasar, digamos, como al sistema, digamos, full, al sistema completo. Para estar en este pilar semicontributivo hay que haber cotizado entre 300 y 1.000 semanas. Las personas que tengan esta condición, entonces lo que van a estar es, digamos, entre 300 y 1.000 semanas, van a terminar recibiendo una renta vitalicia que no es una pensión y que va a tener un límite máximo del 80% de un salario mínimo. Entonces, vuelvo y repito, personas que han venido cotizando pero que no cumplen los requisitos de tiempo van a llegar a este pilar semicontributivo, en donde de pronto la figura que algunos de las personas que están conectadas pueden haber oído, que se llama el esquema de devolución de saldos, pues no va digamos, a aplicar a toda esta masa de personas, porque lo que vamos a tener, por el contrario, es un pago
periódico durante la vida de los pensionados que va a ser equivalente a una renta vitalicia. Ese es entonces el pilar semicontributivo. Y como Sandra mencionaba hace un momento, la mayoría de las personas, digamos, que cumplen con su vida de aportes, que han logrado, digamos, una acumulación de una vida laboral relevante, van a ir al pilar contributivo, que tiene dos componentes. El administrado por Colpensiones, que es un régimen de prima media, en donde se aporta entre un salario mínimo y hasta 2.3 salarios, el 16% de ese ingreso base es lo que se va a cotizar, y esas personas pues van a tener en ese régimen de prima media unas condiciones que son las mismas condiciones de pago de mesada que hoy en día tiene Colpensiones, en donde hay una fórmula claramente establecida que dice la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje del ingreso de los últimos 10 años que va a tener la persona como mesada, está determinado por unos factores claramente definidos de antemano, y que dependiendo pues del número de semanas efectivamente cotizadas, pues van a terminar teniendo un determinado nivel de ingreso. Y está el componente complementario de ahorro individual, que es a donde se van a ir los aportes entre 2.3 y 25 salarios mínimos. También se cotiza el 16% sobre el ingreso base de liquidación, y los aportes se hacen como hoy en día, 75% el empleador, 25% el empleado, y esto va a funcionar digamos como funciona hoy el sistema en las AFPs, es decir, se recibe unos aportes que van a administrar las AFPs, y con base en los rendimientos y en la cantidad de dinero acumulada en esa cuenta de ahorro individual, pues al final digamos, esos recursos van a ir a engrosar el valor de la pensión que va a recibir la persona, teniendo en cuenta una cosa, y es que el pagador de las pensiones va a ser Colpensiones. Es decir, a diferencia de lo que ocurre hoy, en donde dependiendo en donde yo me pensioné me va a pagar Colpensiones o cualquiera de las AFPs, en este nuevo sistema todos los cheques de pensión, por decirlo de ese modo, van a ser girados por Colpensiones. Y por último, sigue existiendo, y creo que sobre eso vamos a profundizar en un momento, la última pieza del Lego, que es una pieza, digamos, opcional, optativa, que es el componente de ahorro voluntario, que tiene, digamos, una finalidad de poder complementar ese valor de pensión que se puede llegar a obtener en el pilar contributivo, y que se termina volviendo, y por aquí me voy a adelantar a una de las grandes conclusiones del espacio, uno de los elementos absolutamente claves para las personas que estén pensando en su bienestar en la tercera edad, a través, digamos, de un ingreso, cuando lleguen a su momento de retiro. Ese componente voluntario va a ser absolutamente importante para lograr tener unas condiciones de ingreso al momento del retiro que estén acordes con las expectativas, con las necesidades, también con la visualización que yo creo que muchos de nosotros tenemos de cuál va a ser nuestro bienestar financiero cuando lleguemos a ese momento de la vida. Ese pilar voluntario, digamos que incluso desde los primeros artículos empiezan a dejar claro, el artículo 13, el artículo 11, de ese ahorro es propiedad del afiliado, distinto al componente de la contribución que se hace en las cuentas individuales y que después se integra a la pensión en ese cheque que tú decías que el pagador va a ser Colpensiones. Acá el ahorro voluntario sigue siendo mío, tanto si es ahorro voluntario en voluntarias o ahorro voluntario en obligatorias. Y ahí el afiliado al final de la vida decidirá cómo lo va a distribuir para el complemento de su pensión. Es así, ¿verdad? Así es, Sandra, sí, eso es muy importante entender que no solamente hoy, sino también el día de mañana, en un escenario con reforma pensional, los aportes voluntarios son propiedad del aportante, del trabajador, es decir, que uno como dueño de esos recursos puede decidir la destinación de los mismos, si finalmente van a ir como un complemento a la mesada pensional o van a tener una destinación distinta. Son recursos
de libre propiedad de la persona y que en ese sentido pues también eventualmente se le pueden heredar pues a sus familiares o a las personas que estén, digamos, en un proceso de sucesión. Siempre que se hace una reforma pensional, y lo vimos en Colombia cuando entró en vigencia la Ley 100, pero lo hemos visto en otros países, hay unos regímenes de transición. El Senado de la República también tiene una previa aprobación de esta transición. Cuéntanos un poco quiénes quedarían ahí, es decir, a quiénes no cobijaría necesariamente esta reforma y cómo además saber si yo hago parte de ese régimen de transición o estaría dentro del nuevo modelo que entraría en vigor en caso de terminar el curso legislativo a partir del 1 de julio del 2025. Perfecto, Sandra. Bueno, con respecto a lo último que mencionas, pues aquí aprovechar nuevamente para recordarles a todas las personas que están conectadas que nosotros en Protección tenemos una herramienta, el perfilador personal, que precisamente a través de un proceso muy sencillo hace unas preguntas acerca de quien está interesado en conocer esa información y le va a entregar, digamos, como un recorrido, una explicación muy detallada acerca de cuál sería, digamos, su situación en este nuevo sistema, pero para que todos lo tengamos muy presente. El régimen de transición quiere decir, dentro de la reforma pensional, que las personas que ya llevan un tiempo importante aportando al sistema, pues van a seguir con las normas o con las reglas de juego que tienen actualmente. Es decir, que no se van a ver afectadas de ninguna manera por este nuevo sistema. Entonces, ¿quiénes o cuál es el criterio básico para determinar ese nivel de transición o ese régimen? Más bien, 900 semanas cotizadas en el caso de los hombres, 750 semanas en el caso de las mujeres, a partir del momento de entrada en vigencia de la ley, que hoy en día esa entrada en vigencia está prevista para el 1 de enero del 2025. Con ese número de semanas acumuladas, las personas van a estar, digamos, cobijadas por las condiciones de hoy en día, para que hagan, digamos, un cálculo de aproximadamente a eso, a cuánto equivalen años de cotización. Pues una regla muy sencilla más o menos es que son 50 semanas de cotización por cada año de trabajo. Entonces ahí puede uno tener como una aproximación pues muy clara de si va a quedar en ese régimen de transición o en el nuevo sistema. Y de nuevo, para esas personas que quedan en transición, todo lo que aplica hoy en día se va a seguir aplicando, su dinero en la AFP va a seguir funcionando como viene hoy en día, los que están en Colpensiones reciben las mismas condiciones y ese componente de ahorro voluntario nuevamente en los fondos de pensiones va a continuar funcionando tal como existe en estos momentos. En esa ventana de transición sigue aplicando que cuando las mujeres estemos a punto de cumplir 47 años y los hombres 52, es decir, antes de 10 años de la edad de pensión, tendremos que hacer también la revisión de cuál de los dos regímenes nos conviene más a través de la doble asesoría y podremos tomar la decisión de trasladarnos. Es decir, ahí los regímenes no se complementan, sino que son excluyentes. Y entiendo que el Senado también aprobó una norma que es como una ventana de traslado para quienes están en los últimos 10 años, que en la norma actual no se pueden trasladar y aquí se abre como una posibilidad última de revisión de conveniencia. Cuéntanos un poco de eso. Sí, con respecto a eso último, Sandra, las personas que en el momento en el que se firme esta ley, no que entre en vigencia, que está pues como ya lo dije hace un momento, contemplado para el 1 de julio del 2025, sino para las personas que en el momento en el que se apruebe esta ley tengan menos o estén, pues digamos, en el régimen actual y les falten menos de 10 años para pensionarse, van a tener durante 2 años la posibilidad de hacer el traslado que más les convenga, sea desde una AFP a Colpensiones, o también puede darse el caso de que haya personas que digamos, de acuerdo con su situación individual y los cálculos respectivos, pues que estén en Colpensiones, puedan pasar eventualmente a una AFP. Eso que hoy en día, digamos, son procesos que muchas veces terminan en los juzgados, pues se van a
se va a dar esa posibilidad, digamos, de que ocurra durante estos 2 siguientes años. Y el otro elemento que tú mencionabas es, claro, para las personas que quedan en régimen de transición, es decir, con las reglas de juego que están vigentes hoy en día, pues van a seguir teniendo también la posibilidad de trasladarse en fondos de pensiones a Colpensiones o viceversa hasta que les falten 10 años para completar la edad de pensión. Puntualicemos entonces 2 cosas para cerrar este primer bloque. 1, fecha importante, 1 de julio del 2025. En caso de entrar en vigencia la reforma, es el momento en que entra obviamente en operación, y adicionalmente la fecha de firma de la norma empieza a ser el tiempo que corre de los 2 años para las ventanas de traslado. Una invitación fundamental: no tomar decisiones apresuradas, porque estamos en un momento en el que nada de esto está en firme, todavía no es ley de la República, y en este momento tomar decisiones, por ejemplo, de traslado hacia Colpensiones, puede hacer que nos llevemos la cuenta que después en la reforma pensional sería la que complemente nuestra pensión. Hagámosle esa invitación y reforcemos el por qué es necesario en este momento estarnos informando, pero no tomar decisiones, Juan Pablo. Es absolutamente esencial eso que tú dices, Sandra. Estamos en un proceso, volvemos, digamos, a lo que hemos planteado a lo largo de este espacio. Vamos en mitad en camino, todavía hay varios puntos importantes que este proyecto tiene que recorrer, e incluso si se dan esos pasos, pues todavía las fechas, digamos, de firma del proyecto, entrada en vigencia, etcétera, va a haber un periodo de tiempo bastante amplio para que cada uno de nosotros entienda cuál va a ser su situación en este nuevo sistema, defina si va a quedar con las reglas nuevas, con las reglas antiguas, y sobre la base, digamos, de esa ubicación, pues pueda tomar la decisión más adecuada para su futuro en la edad de retiro. Para eso, volvemos a insistir en el elemento de que hay un tiempo suficiente para que uno pueda informarse, asesorarse, tomar todos los elementos de juicio en cuenta y sobre la base de ese análisis poder tomar la decisión más conveniente. Esto no va a ser de la noche a la mañana, ni porque la próxima semana se incluya en el orden del día de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Esto es que uno ya va a tener pues que tomar una decisión. No, toda esa discusión de corte político, de donde salen tantos y tantos titulares todos los días, va a continuar su curso, y uno no tiene, digamos, que dejarse un poco influir pues, por las noticias que vayan pasando. Vamos con calma para protección, para acompañarlos en todo este tránsito y lograr, digamos, esos momentos de conversación que les permitan a ustedes tener el mejor entendimiento posible y tomar la decisión que más se adecue a sus necesidades y expectativas. Nos mencionaste ahora un elemento fundamental que era el perfilador pensional. Vamos a ver de forma muy rápida cómo las personas, clientes de protección y no clientes, pueden acceder al perfilador para saber en qué escenario quedarían a este punto, y volvemos para nuestro segundo bloque para hablar de los efectos y las oportunidades que tiene la reforma en el ahorro voluntario y las inversiones. ¿Sientes confusión y falta de claridad con toda la información del proyecto de reforma pensional? ¿Entonces Colpensiones o los fondos privados como protección van a desaparecer? ¿No entiendes cómo impactará a tu pensión y los cambios que traerá? ¿Cómo impactará mi bienestar financiero? En Protección no solo entendemos tus preocupaciones, sino que te acompañamos a resolverlas. ¿Cómo lo hacemos? Simple. A través de numeral Date Cuenta, te traemos las respuestas que necesitas. Una traducción para explicarte la reforma en pocas palabras. Para saber cómo te impactarán estos cambios, hemos creado una herramienta llamada Perfilador Pensional, la cual te entregará un diagnóstico a partir de unos escenarios planteados con la información que se tiene del estado actual del proyecto de ley de reforma pensional. Ten en cuenta que esta información puede variar hasta el momento en que se convierta en ley. Lo mejor, solo necesitas responder 4 preguntas y listo. Automáticamente, nuestro perfilador te dirá cómo se podría ver impactada tu realidad pensional según la reforma. En Protección, estamos aquí para acompañarte. Ingresa al perfilador pensional y resuelve las dudas para lograr la tranquilidad de tu futuro.
Bueno, seguimos conversando en Al Minuto con Protección. Tenemos más de 500 personas conectadas en este momento. La invitación incluso es, si ven que este espacio es interesante para otras personas de sus empresas, porque varios de ustedes son líderes empresariales, de sus grupos familiares, terminando este espacio, convertiremos esto en un live en YouTube que ustedes podrán después compartir el link con estas personas. Queremos entrar entonces en el segundo bloque y aquí saludo de forma especial entonces a Eliana Barraza. Eli, venimos explicando los efectos de la reforma. Juan Pablo nos ha dejado muy claro que la reforma no toca el ahorro voluntario y por el contrario, por el giro que empieza a tomar, por los cambios demográficos, por la importancia que tiene este tema dentro de nuestro bienestar futuro, el ahorro voluntario cobra especial importancia. Juan Pablo, con tu equipo de actuaría hicieron un análisis que quisiera que fuera el punto de inicio de esta conversación y es el efecto que puede tener el ahorro voluntario en mejorar la pensión cuando estoy más joven y cuando empieza a pasar el tiempo, con una mirada como del efecto del interés compuesto. Quisieras, por favor, profundizarnos en ese tema. Bueno, Sandra, entonces, mientras que proyectamos la imagen que estabas haciendo referencia, tal como lo estás diciendo, bueno, aquí ya tenemos la imagen. No sé si Juan Pablo nos lo quiere explicar o si con él y lo revisamos, porque es un ejercicio, dale Juan Pablo, bastante interesante que nos abre esta conversación. Sí, yo creo que, a ver, es una cosa muy lógica, muy intuitiva, que cualquiera, pues, digamos, puede estar de acuerdo con la conclusión y es entre más pronto puede empezar uno a construir un ahorro voluntario pensando en complemento de pensión, pues mejores resultados va a obtener. Una persona que decida a los 29 años ahorrar el 10% de su ingreso periódico, pues va a poder ver su mesada en el momento de retiro mejorar entre 40 y 45%. Si hacemos el mismo ejercicio de ahorrar 10% de nuestro ingreso, pero empezamos a los 40 años, pues vemos que ya ese porcentaje de mejora sigue siendo importante, lógicamente, nunca es tarde para empezar a ahorrar, pero ya la capacidad, digamos, de mejorar la mesada se reduce entre un 15 y un 20%. Entonces la invitación es muy clara, es muy evidente. No pensemos que las pensiones son un tema del cual nosotros nos debamos preocupar cuando nos falten 10 años, cuando llegue el momento de la pensión. No, es una decisión que se empieza a tomar desde el momento, digamos, en que empieza nuestra vida laboral y entre más pronto logremos consolidar esos buenos hábitos del ahorro, pues los resultados que vamos a tener nos van a generar una situación de bienestar en general mucho más favorable. Dice, es posible cerrar la brecha pensional, esa diferencia entre el salario o el ingreso y la mesada pensional. ¿Cómo nos podemos hacer cargo desde ya de disminuir esas brechas? Hemos recibido muchas preguntas, por ejemplo, de los clientes que dicen la mesada de mi hijo va a ser muy pequeña porque va a verse inmerso dentro de esta nueva reforma. ¿Qué decirle a esos jóvenes, pero también a esos padres que quieren acompañar el cierre de esas brechas pensionales de sus hijos? Así es. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias, Sandra, pues, por habilitar este espacio. Esa es una pregunta muy frecuente que están llegando en este momento. Y al respecto, el mensaje que deseamos dejar pues muy claro es contarles que el ahorro en pensión voluntaria sigue siendo el mejor camino para complementar el retiro pensional de todas las personas, independiente de si son régimen de transición o no son régimen de transición, independiente si cotizan por debajo de 2.3 salarios mínimos o por encima de 2.3 salarios mínimos, porque el fondo de pensión voluntaria sigue habilitado para lograr objetivos de corto, mediano o de largo plazo, como es el complemento pensional. Y entre más temprano iniciemos ese ahorro de fondo de pensión voluntaria para esa finalidad de complemento pensional, por ejemplo, para el caso de nuestros hijos, pues mayor va a ser el impacto por efectos del interés compuesto, como lo mencionaba Juan Pablo. Entonces, aquí la invitación es entender, primero, que dentro de todo este proyecto normativo, tal como lo hemos descrito durante estos primeros 40 minutos, no tienen alcance para
regular la normatividad sobre la cual están los fondos de pensión voluntaria. Se mantienen los mismos beneficios tributarios establecidos hasta el día de hoy en el estatuto y nos habilitaría y nos permitiría para mejorar o cerrar esa brecha pensional, que no es nada diferente a cuál es el ingreso actual sobre el cual tenemos establecido nuestro estilo de vida, el ingreso actual que percibimos y el ingreso futuro que vamos a recibir vía pensión de vejez. Esa diferencia la podemos cerrar de dos maneras, a través de los fondos de pensión voluntaria tradicional que conocemos actualmente y a través de ese componente de ahorro individual para aquellas personas que coticen por encima de 2.3 salarios mínimos. Allí tendrán también la posibilidad de hacer aportes voluntarios dentro de pensión obligatoria. Importante, estos aportes de pensión voluntaria dentro de obligatoria mantienen los mismos beneficios tributarios que hasta hoy conocemos. ¿Cuáles son? Y dónde están establecidos en el artículo 55 del Estatuto Tributario, en el cual nos permite restarnos como ingresos no constitutivos de renta hasta el 25% de los ingresos totales y con los topes establecidos en la norma, que son 2.500 VT. Entonces, conclusión, los clientes que nos acompañan hoy, que tienen la plena convicción de hacer un ahorro para ese mejor retiro, no tienen que considerar si soy o no soy régimen de transición, si cotizo por debajo, por encima de 3 puntos salarios, porque el pilar o el fondo de pensión voluntaria, precisamente ese ahorro voluntario, está abierto para todas las personas que tengamos la conciencia, la cultura de construir un mejor retiro. Y ahora, los aportes voluntarios dentro de la obligatoria quedan habilitados dentro de ese pilar de complemento de ahorro individual. Entonces, invitación para los jóvenes. Hoy nos podemos hacer cargo, se pueden hacer cargo los jóvenes de empezar a construir ese ahorro para poderse proyectar con un mejor retiro. A más temprana edad iniciamos el ahorro, mejor el impacto del interés compuesto y, por supuesto, mejor será el complemento en el momento del retiro. Incluso, Eli, aparece también una figura muy importante a cobrar especial relevancia, que son los planes institucionales, porque también hay una preocupación del empleador muy legítima de cómo acompaño a estos colaboradores en construir ese objetivo de un mejor retiro, y ahí los planes con objetivo de complemento pensional también se vuelven fundamentales. ¿Cómo incluirlos dentro de esa planificación de futuro de la que nos estás hablando? Excelente esa pregunta, Sandra, porque nos permite compartir que hoy nos podemos ocupar de ese mejor retiro, ese complemento pensional, a través de diferentes soluciones. Hay una solución donde yo, como persona natural, me ocupo, a partir de mi propio esfuerzo, hacer un ahorro en mi fondo de pensión voluntaria, utilizando los 32 portafolios que tenemos en pensión voluntaria para hacer las diferentes inversiones. Sin embargo, hay otras soluciones como la que mencionas, que es el plan institucional. Los planes institucionales son soluciones a través de los cuales las empresas y aquellos clientes que hoy, o personas que hoy nos acompañan y tienen ese doble rol como empleador y también como cliente afiliado en pensión voluntaria, esas empresas pueden desarrollar unos planes institucionales con una finalidad específica. ¿Y qué mejor finalidad para estimular, fidelizar el talento, interesarse por un buen retiro de sus colaboradores que hacer planes a través de los cuales se pueda construir un ahorro donde, una vez se cumplan el momento, los requisitos de pensión de sus colaboradores, tengan un ingreso adicional que le permita sostener o mejorar la calidad de vida en el momento del retiro? Esos planes institucionales tienen una serie de beneficios tributarios, tanto para las empresas como para los colaboradores, a través de los cuales pueden hacer una muy buena optimización de sus ingresos y de sus impuestos. Y cumplen la finalidad esencial del tema que nos convoca en este espacio, y es cómo podemos planear un mejor retiro, cómo generamos conciencia en esos colaboradores en que es importante ahorrar para diferentes fines, pero más aún para el fin que nos garantice un retiro pensional con ingresos suficientes para mantener la calidad de vida. Hay otra pregunta que nos han hecho varios de los clientes y ahora lo mencionábamos, y es
yo cómo puedo, habiendo tenido resuelto mi futuro pensional y bajo un ejercicio de sucesión o transferencia de patrimonio, vincularme con ese objetivo pensional de mi hijo. ¿Hay algunas soluciones de protección que logren hacer match con esa necesidad o con esa idea de los padres o de los abuelos incluso de vincularse, ayudarle a mejorar el retiro a sus descendientes? Así es, Sandra. Como les decía, hay diferentes soluciones. Hay unas soluciones individuales y hay otras son soluciones institucionales. Dentro de las soluciones individuales, y se llaman así porque de manera particular, personal y una motivación individual, decidimos ocuparnos de ese mejor retiro. Y si bien está, y es un sentido de responsabilidad ocuparme de nuestro propio retiro, pues cómo no pensar en nuestros hijos. Hay dos soluciones muy valiosas para utilizar. Hay una primera para cuando los hijos están muy pequeños que se llaman protección hijos. Y aquí hago una invitación en particular para aquellos que tienen hijos pequeños, empiecen a ahorrar para acumular un recurso para el futuro. Ese recurso para el futuro puede ser diferentes fines, pues educativos, inclusive también para la cultura y el buen momento del retiro, que es el que nos ocupa en esta conversación. Pero hay una solución también individual aún más potente, hoy la denominamos como una solución delegado, a través de la cual se puede hacer un ahorro a través o delegar, administrar los recursos, donde se pueden designar quiénes serán los beneficiarios de esos recursos, como por ejemplo mis hijos, mi pareja o algún miembro de mi familia que me interese ayudarle a construir un patrimonio para el momento del retiro. Esta solución cumple esa vocación tan importante y es cómo, cuando ya hemos resuelto nuestro buen retiro, cómo nos interesa vincularnos, ayudar a resolver el buen retiro de las personas que nos interesan. Entonces, a través de esta solución de legado podemos ayudar a que esas personas puedan tener un patrimonio constituido que le permita financiar su pensión o complementar su pensión de vejez una vez cumplan sus requisitos en el momento que se establezca. Estamos recibiendo varias preguntas del público, más las que hemos venido recibiendo, y nos piden aclarar muy bien la diferencia y dónde me convendría mejor, y creo que aquí la respuesta, me anticipo, es cada caso es distinto, entre hacer un ahorro voluntario en un fondo de pensiones voluntarias o hacer un ahorro voluntario en pensiones obligatorias. Creo que sobre todo en la segunda es donde hay más preguntas alrededor de si eso después se trasladaría, en el caso de que sí te aplique la reforma y no estés en transición, se trasladaría a esa suma de juntar los 2.3 salarios básicos que nos explicó Juan Pablo que se ahorran en el régimen público, más lo que hayas ahorrado acá por encima de ese umbral. Muy bien, entonces haciendo precisiones al respecto. Entonces, hoy en día, los aportes voluntarios en pensión obligatoria se administran y se pueden acceder a ellos a través de los fondos de pensiones obligatorias, es decir, quienes estamos afiliados en un fondo de pensión obligatoria, hoy tenemos la posibilidad de hacer aportes voluntarios dentro de esa pensión obligatoria. ¿Con qué finalidad? Con la misma finalidad de mejorar mi ingreso pensional en el momento del retiro. Esos aportes y también de maximizar unos temas tributarios, porque ahí no hay tope. Ahí tenemos unos beneficios tributarios establecidos hoy en el estatuto tributario. Esos beneficios tributarios en particulares, cómo nos ayudan a hacer esa planeación para el impuesto de renta, tiene unos topes del 25%, yo puedo llevar ahí, pues yo puedo aportar según mi capacidad, pero para efectos de planeación tributaria y reducción de la base sobre la cual se liquida el impuesto de renta, puedo descontarme hasta el 25% de mis ingresos totales laborales con un tope de 2.500 VTs. Entonces, me sirven para mejorar mi retiro y me sirven para hacer mi planeación y optimización tributaria. Ahí no tenemos ningún cambio, este proyecto de ley no me genera ningún cambio, es un tema muy importante que nos interesa que quede afianzado. De hecho, toma mucha potencia, porque para poder mejorar mi retiro, para poder gestionar y ocuparme responsablemente de mi ingreso futuro, se vuelve un vehículo relevante. ¿Qué es importante aclarar? Pues, ¿quiénes vamos a seguir haciendo aportes voluntarios dentro de la obligatoria? Aquellas personas que vamos a tener un ingreso por encima de 2.3 salarios mínimos y que vamos a hacer cotizaciones en los fondos de pensiones
obligatorias administrados pues por las sociedades administradoras privadas, ¿cierto? Ahí podemos seguir haciendo ese aporte voluntario entre la obligatoria. ¿Qué dice la norma al respecto de estos aportes voluntarios? Como les digo, mantiene los beneficios tributarios, no están, lo decía Juan Pablo, no van a estar afectados por la normatividad. ¿En qué sentido? Siguen siendo de propiedad. Van a tener dos funciones importantes. La primera es complementar el retiro, mejorar esa mesada pensional. Y también va a tener un sistema de equivalencias para aquellas personas que no cumplan las semanas mínimas de requisitos de pensión. Al respecto, todavía no tenemos un decreto reglamentario. Falta que se reglamente cuál va a ser la fórmula que habilite la equivalencia de ese aporte voluntario no obligatoria para aquellas personas que no alcancen a cumplir las semanas mínimas de pensión. Que recordemos que en este momento no hubo cambios en términos generales, 1.300 semanas, la edad de pensión se mantiene igual, 57 y 62 años, mujeres y hombres respectivamente, excepto para las mujeres, que hay un beneficio importante que más adelante lo vamos a conversar. Hasta ahí, Sandra, yo creo que logramos resolver esa primera pregunta de aportes voluntarios en la obligatoria. Así es. Bueno, Elizabeth, ¿qué quisieras precisar en este momento antes de pasar al bloque de preguntas, como para cerrar este bloque en el que hemos entendido que la reforma pensional no modifica los beneficios que hay del ahorro voluntario en obligatorias, que adicionalmente sigue siendo fundamental hacer ese complemento pensional con un ahorro voluntario y la importancia de seguir en la planificación del retiro? Así es, Sandra. Yo quisiera resaltar 5 mensajes claves que hemos visto durante estos 50 minutos. El primer mensaje: este proyecto de ley no afecta a nuestros aportes voluntarios. Esto lo decía Juan Pablo. El artículo 3, el numeral 4, el artículo 11 hace referencia a esa independencia de estos aportes voluntarios de todo este proyecto normativo. Segundo, es importante hacer la distinción de las dos fechas. Una fecha es la entrada en vigencia de la ley, 1 de julio del 2025, para yo determinar si cumplo o no cumplo las semanas mínimas que me dejan dentro del régimen de transición. Distinguirla de la fecha para tener la oportunidad de traslado para aquellas personas que están en los últimos 10 años de su edad de pensión y cumplen también las 750 semanas mujeres u hombres 900 semanas para que puedan durante los 2 años posteriores a la firma de la ley poder ubicarse en el sistema que más le convenga. El tercer mensaje clave, Sandra, que me interesa mucho que nos quede claro acá, es que las mujeres tendremos una reducción en el requisito de semanas mínimas a partir del 2025, que irán reduciéndose 25 semanas hasta llegar a un mínimo de 1.000 semanas para acceder al requisito de pensión de vejez en el año 2036. El cuarto mensaje clave, que es muy importante y hemos venido desarrollándolo, es que no se afectan los beneficios tributarios que hoy establecen y se regulan a través de otra normatividad independiente, otro decreto, que nos habilite y nos permite hacer una planeación tributaria, tanto en pensión voluntaria en la obligatoria, como ingreso no constitutivo de renta, y como aportes al fondo de pensión voluntaria, como rentas exentas. No tiene ningún tipo de afectación. Y el quinto mensaje, y más relevante aún, es reforzar la importancia de complementar, mejorar nuestra pensión de vejez a partir del ahorro voluntario. Esto es indiferente si soy régimen de transición, si no soy régimen de transición, si cotizo por debajo, por encima de 2.3 salarios mínimos. El ahorro voluntario es amplio y viene a resolver o ayudarnos a lograr los objetivos de complementar nuestra pensión de vejez como hoy está establecido. Y aquí, por ejemplo, a quienes nos acompañen y sean padres, el mejor regalo que le podemos dar a los hijos es generar, en sentido financiero, por supuesto, es generar esa cultura de ahorro, es ayudarles y guiarlos y enseñarles y transferir ese conocimiento adquirido en el manejo de las finanzas, en el manejo del patrimonio, en la transferencia de ese patrimonio, cómo se puede lograr a través de los fondos de pensiones voluntarias construir un recurso que le genere la liquidez suficiente en el momento en que se vaya a pensionar. Para ello hay muchas soluciones y ponemos a disposición nuestros canales de asesoría de consultores para poder entender y materializar esto a través de las diferentes soluciones de ahorros individuales, como lo mencionábamos, y ahorros institucionales y las soluciones que hay para cada uno de estos tipos de vehículos y de ahorros para optimizar los portafolios que tenemos diseñados.
Eli, yo te agregaría uno y es el tema de no tomar decisiones apresuradas, porque a veces en medio de esta discusión las personas dicen, yo más bien me paso ya para Colpensiones antes de, y estamos tomando una decisión que puede dejar vacío ese complemento de ahorro en lo obligatorio que hemos venido haciendo y que después, bajo la figura que nos explicó Juan Pablo al inicio, pues vamos a necesitar para mejorar la pensión que nos administre este nuevo esquema de pilares. Importante, vamos a pasar al tema de preguntas y aquí invito nuevamente a Juan Pablo a que se nos una a esta triada de conversación. Hemos visto en redes sociales, en LinkedIn, varias preguntas que hemos recibido de los clientes alrededor de haz tu cálculo actuarial, una invitación que están haciendo grupos de abogados y demás, y quizás puedes desatrasarte de algunas semanas o te ayudamos a encontrar unas semanas para que quedes en régimen de transición. ¿Cuál es la posición de protección y la invitación de protección frente a este tema que adicionalmente va a tener un efecto en nuestro futuro pensional a lo largo del tiempo, Juan Pablo? Bueno, Sandra, y el mensaje que yo quiero dejar a todas las personas que están conectadas es tengamos mucho cuidado con ese tipo de invitaciones. Ese tipo de invitaciones en esta coyuntura en donde estamos, que si tengo las semanas que son, de cuánto me falta, de la entrada en vigencia, han llevado efectivamente a que con la expectativa de pronto de quedar dentro del régimen de transición, se utilice una figura que es lo que tú mencionas de la compra de semanas, que en realidad es un mecanismo excepcional que aplica para personas que en su historia laboral pudieron haber quedado por cualquier motivo, digamos, de carácter extraordinario, con un periodo de tiempo en donde les faltó hacer el aporte y hay, digamos, la herramienta y el mecanismo para ponerse al día sobre esos, digamos, momentos específicos. Pero volver ese tipo de figuras, el modo o el vehículo para poder acceder al régimen de transición es, pues digamos, hay que decirlo de esa manera, una decisión y una acción que va en contra de la normatividad y que además, pues digamos, puede dejar a la persona que lo haga expuesta a que posteriormente se haga un proceso de investigación sobre una historia laboral, digamos, con irregularidades y no se terminen contando ese periodo de tiempo. De modo que ahí vuelvo y repito, lo que creo que es más adecuado para todas las personas que están oyendo esto es no utilicemos este tipo de mecanismos porque no están de acuerdo digamos, con todo lo que hay alrededor del sistema hoy por hoy establecido y por lo tanto, pues quedarían en una situación de vulnerabilidad de cara a decisiones futuras con respecto a digamos, si esas semanas efectivamente son válidas o no. Yo creo que acá también hay un tema de un componente ético, ¿cierto? Y es entender qué hemos hecho, cuáles son los aportes, hay una clasificación de aportes omisos o aportes morosos, pero acá no deberíamos dejarnos llevar por una oportunidad que se está viendo de cómo logro quedar en un régimen si realmente no me aplica dentro de un componente de legalidad y de ética que siempre va a primar dentro de toda nuestra invitación. Así es. Hemos recibido varias preguntas, voy a mencionar el nombre de algunas personas que nos las han enviado, pero esto agrupa varias de las preguntas que nos enviaron quienes están conectados. Héctor Macías nos pregunta, según el proyecto de reforma pensional que ya fue aprobado en los 2 primeros debates del Senado, ¿cuál es el monto que quedaría exento del impuesto de renta? Porque parece que hay un error, dice él, en el artículo 84 al omitirse la palabra mensual. De acuerdo, así es. Gracias, sí. Efectivamente, el proyecto de reforma pensional dice que las mensadas pensionales estarán exentas de ese impuesto de renta hasta 1.000 VTs, entendiendo que la VT hoy, actualmente, el valor es de 47.065 pesos. Aquí, seguramente, dentro del trámite de la Cámara de Representantes se buscará precisar que estas VTs sean mensuales, como lo son hoy, o si se dejan anuales, pues se habría un cambio importante. Estamos atentos a esa precisión porque faltó pues como la información si se refieren a 1.000 VTs mensuales o anuales.
Hay un grupo grande de preguntas alrededor de los jóvenes. María Gutiérrez puntualmente nos pregunta por qué dicen que los jóvenes no se van a poder pensionar. David Ochoa Abad nos dice qué nos espera a los jóvenes en aproximadamente 20 años, cuando se rumora si agotarán los recursos de pensión, si es mejor dejar de cotizar y ahorrar en voluntarias. ¿Qué podemos decirle? Yo creo que acá hay un complemento, Juan Pablo, entre ese tema de la sostenibilidad del sistema y obviamente Elizabeth en toda la mirada del complemento de pensión, pero sí es posible pensionarse, es la gran pregunta que se hacen hoy los jóvenes. Juan Pablo, comencemos contigo si quieres. No, yo quisiera dejar un mensaje muy claro y es siempre que haya una vida laboral, la pensión es indispensable, es esencial. También está previsto por la normatividad, es decir, pretender, digamos, no cotizar a pensiones, pues implica, digamos, no operar dentro de ese marco de actuación que todas las personas en el país debemos seguir. De modo que yo creo que las preocupaciones en torno a futuro, qué va a pasar con el sistema, yo creo que no deben de ninguna manera afectar las decisiones que estamos tomando hoy y la, digamos, opción claramente adecuada, lógica, es continuar con los aportes y lo hemos venido repitiendo a lo largo de este espacio, pero lo reiteramos una vez más, complementar esas pensiones obligatorias, sea cual sea la manera en la que los pilares queden estructurados en esta ley a través del ahorro voluntario. Esa es la mejor lección que le podemos dejar a un joven hoy por hoy. El mundo está cambiando aceleradamente. Los sistemas en donde, digamos, los jóvenes dependían o más bien financiaban las pensiones de los viejos es un mundo, digamos, que está quedando atrás. La responsabilidad, la creación de futuro propio de las personas a lo largo de su vida a través de ahorro que permita un retiro adecuado es la solución. Y ya lo dijimos hace un rato, entre más temprano empecemos por ahorrar, vamos a dejar que la magia del interés compuesto haga su efecto y por lo tanto vamos a garantizar las mejores soluciones a futuro. Esa sería, digamos, como el mejor seguro que podemos tener ante ese tipo de incertidumbre. Elizabeth, ¿tú qué nos quisieras complementar al respecto? Sandra, gracias. Al respecto, yo creo que es importante también recordar que cuando estamos cotizando en pensión obligatoria, no solamente estamos cubriéndonos y financiando la pensión de vejez, también estamos cubriéndonos y financiando ante dos contingencias que nos pueden ocurrir a todas las personas en cualquier momento, que es la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivencia. Entonces, ante esa pregunta de si cotizo o no cotizo, si me voy a pensionar o no me voy a pensionar, ese mito yo creo que es importante administrarlo con la conciencia de no solamente estamos ocupándonos de esa pensión de vejez, ante una invalidez o una sobrevivencia también hay una pensión y es fundamental la cotización obligatoria para acceder a esos dos tipos de contingencias. Al respecto, en este proyecto de reforma no hay cambios establecidos en cuanto a los montos de pensión de invalidez, ni requisitos, ni de sobrevivencia, por lo cual la cotización, la densidad de los aportes, la regularidad de esos aportes se vuelven fundamentales para protegerse todos, los jóvenes, los adultos, los que estén cerca de la edad de pensión, sostener esa densidad o esa cotización de aportes para poder cubrirse ante esos dos eventos. Eso es de un frente. Y desde el segundo frente, yo creo que la mejor forma de atender esa pregunta que nos hacen es entender que imagínense quienes tengan aquí hijos jóvenes mayores de edad. Entonces, es natural que el salario de cotización tenga una curva. Seguramente esos jóvenes, hasta percibir un ingreso de mayor a 2.3 salarios mínimos, estarán cotizando en el componente de prima media. Allí se están protegiendo para esa vejez, esa invalidez y esa sobrevivencia. Una vez sus ingresos empiecen en ese proceso de curva ascendente, pues van a tener una cotización adicional en el componente de ahorro individual.
y podrán allí hacer aportes voluntarios en la obligatoria, como lo estamos explicando, para mejorar ese retiro. Sin embargo, mientras que estén hoy jóvenes estudiantes cotizando por debajo de 2.3 salarios mínimos, pueden ya empezar a hacer ahorro voluntario tradicional en pensión voluntaria para construir un objetivo de ahorro que tenga ese propósito de mejorar el retiro. De tal manera que, en conclusión, entre más dilatemos la decisión de hacer un ahorro voluntario para mejorar la pensión, pues menor impacto vamos a tener o menor capital vamos a lograr construir para cuidar esa calidad de vida. Y no dejar por fuera los dos riesgos que les mencionaba, invalidez y sobrevivencia. Digámoslo en el sentido positivo, es el momento de ahorrar es ahora, sin importar incluso cómo quede la reforma, si se baja un poquito más el umbral o si se sube, si la entrada en vigencia es el 1 de julio del 2025 o se corre un poco más. Es ahora el momento, y la conversación que ha venido dando el país es bastante importante porque era un tema que ya existía, el tema del envejecimiento, de la longevidad, de los cambios demográficos que nos mencionó Juan Pablo, no empiezan hoy, ya empezaron, pero hoy es un momento en el que por la conversación que está teniendo el país nos hemos hecho un poco más conscientes, y qué bueno estar teniendo estos espacios. Juan Pablo, tenemos una pregunta de colombianos que residen en el exterior. Nos preguntan si el impacto de la reforma también los tocará a ellos o cómo podrán ellos seguir vinculados con los beneficios del sistema pensional. Bueno, mira, Sandra, este sistema de protección social integral para la vejez, que es como, digamos, se está denominando en el proyecto de reforma pensional, en los pilares semicontributivo y contributivo, que es en donde nos hemos venido enfocando a lo largo de esta mañana, se va a aplicar a todas las personas residentes en Colombia y a los colombianos domiciliados en el exterior. La parte o el pilar, ese elemento, esa pieza del Lego, como ya lo mencioné, que solo va a aplicarse a los colombianos residentes en el país, es el pilar solidario, que como ya dijimos, pues va a cubrir a esta población que nunca tuvo la posibilidad de hacer aportes y que está en una situación de pobreza o de vulnerabilidad. Muchas mujeres conectadas en este espacio, y acá quisiera que recapituláramos qué beneficios trae este proyecto de reforma para las mujeres. Nos mencionó algo Juan Pablo al inicio, pero creo que es bueno decir que este proyecto de ley está considerando un tema de género, que es una deuda que traía la Ley 100 para con las mujeres. Eli. Así es, de acuerdo. Entonces, hay 3 beneficios importantes que podemos concluir de este proyecto de ley. La primera es la reducción de las semanas que se establece en ese artículo 32, donde dice que a partir del 2025 las mujeres vamos a percibir una reducción en el requisito de semanas mínimas, que van a ir 25 semanas cada año hasta llegar a 1.000 semanas como requisito para acceder a la pensión de vejez en el año 2036. Este beneficio, como lo interpretamos actualmente desde la norma, aplica para quienes seamos régimen de transición o no seamos del régimen de transición. Aquí es un beneficio establecido por género. El segundo beneficio hace referencia a las semanas para mujeres con hijos. Entonces aquí en el componente de prima media, puntualmente allí es donde se va a observar para aquellas mujeres que cumplen la edad pero que no tengan las semanas mínimas. Como nos explicaba Juan Pablo al inicio, podrán reducir por cada hijo 50 semanas hasta llegar a un mínimo de 850 semanas. Importante, esto aplica después de haber agotado el sistema de equivalencias cuando tengan recursos en el componente de ahorro individual. Y este beneficio no aplica para incrementos adicionales a las semanas mínimas, es decir, este beneficio no va a aplicar para aumentar la tasa de reemplazo. Recordemos que en el componente de prima media, a mayor número de semanas, yo puedo ir incrementando esa tasa de reemplazo, es decir, ese monto de la liquidación de pensión que voy a percibir en función del ingreso base sobre el cual coticé los últimos 10 años al momento de mi retiro. Entonces, ese es el segundo beneficio, reducción por semanas hasta mínimo 850 semanas para las mujeres que tengan hasta 3 hijos. Y un tercer elemento que podríamos nombrar como un beneficio
Es el número de semanas que va a ser observado para las mujeres en el momento de entrada en vigencia de la ley para definir si son régimen de transición, que está establecido en 750 semanas, a diferencia de los hombres que deben cumplir con 900 semanas de cotización una vez entrada en vigencia la ley, que hasta hoy está establecido que será el 1 de julio del 2025. Esos son los 3 beneficios importantes que podemos, Sandra, concluir que este proyecto de reforma trae a las mujeres. Eli, mencionaste algo de equivalencias y creo que ese capítulo no lo desarrollamos tan claramente a lo largo de la conversación. Tiene un efecto dentro del ahorro voluntario, por si nos puedes explicar un poco mejor, que inmediatamente lo mencionaste, empezamos a recibir como algunas preguntas. Así es. Como los mencioné de manera muy rápida, dentro del componente de ahorro individual, ahí tenemos la opción de hacer aportes voluntarios dentro de la pensión obligatoria. Esos aportes que se hagan dentro de la pensión obligatoria, así como el ahorro individual, el componente de ahorro individual como tal, va a tener 2 finalidades: o mejorar la pensión, es decir, complementar el ingreso que vamos a percibir una vez se cumplan los requisitos de pensión en el componente de prima media, por edad y semanas. Entonces, ese componente de ahorro individual tiene como primera finalidad mejorar ese ingreso, o tendrán el propósito de tener un sistema de equivalencias que no está regulado, pero que tendrá como propósito complementar las semanas en caso de que una persona no haya llegado a las semanas. Ejemplo, de manera muy concreta, es una persona que cotice sobre un ingreso de sobre 10 millones de pesos, una vez cumpla la edad de pensión, 57 o 62 años de edad, dependiendo si es mujer o hombre, ese aporte, esas cotizaciones que estuvieron en el componente de ahorro individual, pueden cumplir la finalidad de mejorar, de tener un mayor ingreso pensional en el momento de la vejez, o puede tener un sistema de equivalencias de conversión para semanas en caso de no haber cumplido las semanas mínimas, en el caso de los hombres 1.300 semanas, o en el caso de las mujeres, dependiendo del año de la pensión, hasta 1.000 semanas. Ese tema en particular, Sandra, y todos, falta por reglamentación. No tenemos aún la fórmula establecida y será objeto de un decreto reglamentario que defina cómo se hace esa conversión o ese sistema de equivalencias. Perfecto. Entonces, yo creo que vamos a ir redondeando este espacio. Juan Pablo, nos has hecho una invitación a lo largo de todo el espacio. Esto no está en firme, llevamos la mitad del partido, digamos, jugado, estamos en un entretiempo, incluso que era necesario, de mínimo 15 días de receso entre lo que aprobó el Senado para poder pasar a Cámara. Ya está citado un primer espacio en la Cámara a partir del 14 de mayo y ahí seguiremos haciéndole seguimiento a estas 2 conversaciones en la Comisión Séptima de la Cámara y luego en la plenaria de la Cámara, y si el proyecto saliera muy distinto a lo que aprobó el Senado, tiene que haber una conciliación para luego pasar a sanción presidencial. Todo esto debe ocurrir antes del 20 de junio, que es cuando termina la legislatura. Estaremos muy atentos a eso, y una invitación, y aquí te cedo la palabra, es no tomar decisiones apresuradas y siempre hacerle preguntas a los expertos antes de pensar en ¿será que me traslado? ¿Será que no me traslado? Y revisar el perfilador pensional del que también nos hablaste al inicio. Así es, Eliana dijo hace un momentico algo que todavía está pendiente de reglamentación, que tiene que ver pues como con esa equivalencia a los aportes para convertirlos en semanas. Creo que ese es un ejemplo muy claro de algo que va a estar dentro de todo este proyecto de ley, y es la necesidad de reglamentación. Nuestro equipo jurídico en protección más o menos estima que la mitad de los artículos de esta reforma, para poderse aplicar en la práctica, van a necesitar de algún tipo de reglamentación que corre por cuenta del Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad de Regulación Financiera, la misma Superintendencia Financiera, de modo que a ese segundo tiempo de este partido que se va a jugar en la Cámara de Representantes incluso le cabría, si se nos permite decirlo de esa manera, un tiempo extra que tiene que ver con esa reglamentación, y todo ese, digamos, componente de la ley más sus decretos reglamentarios, circulares, etcétera, van a ser las reglas de juego con las que vamos a estar moviéndonos en este nuevo sistema.
Entonces, todavía falta mucho, ¿sí? Todavía quedan muchos minutos de partido, no nos apresuremos a tomar decisiones o a irnos del estadio antes de tiempo, esperemos que se vayan dando, digamos, cada uno de los pasos y mientras tanto, sepan todas las personas que están conectadas que desde Protección estamos acompañándolos a través de este espacio, a través de la asesoría, a través de todas las herramientas que hemos visto a lo largo de este espacio como el perfilador pensional. Estamos poniendo a su disposición toda una cantidad de elementos que los van a acompañar en este recorrido y que estamos seguros que van a llegar al final del día a cumplir con el propósito que es nuestro propósito en general como compañía y es que ustedes puedan tomar las mejores decisiones y que el bienestar en el retiro pueda ser una realidad. Y diría que el bienestar en el retiro se suma a la gestión del patrimonio, donde no solamente nos preocupamos por lo pensional, sino por lo tributario, por lo financiero y hacemos una planeación integral. Dentro de esa planeación integral, Eliana, no me quisiera evitar la pregunta de cuando hacemos retiros de los fondos de pensiones voluntarias, se tenía un beneficio y era, se mantiene el beneficio tributario si ya cumplía requisitos de pensión. Algo de eso se modifica porque en la optimización tributaria de las personas eso es fundamental tenerlo claro. Recibimos varias preguntas alrededor de esto. Gracias, Sandra. Así es. Importante. Actualmente, en el estatuto tributario, en el parágrafo, en el artículo 126, raya 1 establece que se puede gozar de un beneficio tributario dentro de las rentas exentas aquellas personas que cumplen uno de los 3 requisitos, que cada aporte tenga una permanencia de 10 años, que se utilicen estos aportes de pensión voluntaria para compra de vivienda y cuando se cumplan requisitos de pensión de vejez. En particular es importante hacer una distinción y es para quienes son y quedarán dentro del régimen de transición, recordemos que les sigue aplicando todas las condiciones de la Ley 100, que son las condiciones vigentes, donde se puede financiar la pensión de vejez, aquellos que están en un fondo de pensiones como protección, cotizando allí, se cumplen esos requisitos con el saldo acumulado, con ese capital que es producto de los aportes más la rentabilidad, se puede determinar que cumple los requisitos de pensión de vejez y este es suficiente para tener la exención en el impuesto de renta sobre los aportes voluntarios. Ahora bien, para quienes no vayan a hacer régimen de transición, sino que deban empezar a hacer su cotización entre los 2 componentes, el componente de prima media y el componente de ahorro individual, ya los requisitos de pensión cambian, porque ya los que los va a establecer son los requisitos de pensión establecidos en el componente de prima media. ¿Cuáles son? Edad y semanas. De tal manera que para aquellas personas que no son régimen de transición, sí hay un cambio importante y es que cumplirán requisitos una vez lleguen a la edad, 62 años hombres, 57 mujeres, y las semanas, 1.300 semanas, o en el caso de las mujeres, dependiendo del año, a partir hasta el 2036, 1.000 semanas de cotización. Entonces, sí es una información y un concepto importante que a través de nuestro acompañamiento, de nuestra asesoría, cada caso ponemos a disposición toda la estructura comercial de gestión patrimonial que les permita aclarar y entender muy bien si soy régimen de transición, si no soy régimen de transición, si cumplo requisitos de pensión, si no los cumplo y cómo se materializa ese beneficio para el impuesto de renta en mis aportes voluntarios. Bueno, yo creo que una conversación muy productiva. Nosotros seguiremos desde Protección con el compromiso de estarlos acompañando de una manera integral, de seguir esta conversación alrededor de la reforma, pero sobre todo de generar mucha conciencia en la gestión del patrimonio con una mirada muy integral y siempre abiertos a recibir todas sus inquietudes. A Eliana Barraza, a Juan Pablo Espinosa, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio y a ustedes por estar ahí conectados, transmitiéndonos sus preguntas y generando unos retos para acompañarlos de la mejor manera. Nos vemos en una próxima oportunidad y muchísimas gracias.